En las orillas del mar Báltico se encuentra un pequeño país que tal vez muchos ni puedan ubicar en el mapa. Tampoco es que la historia de Letonia sea muy conocida a fondo, pero te lanzo un pequeño spoiler como para que te enganches. En su momento, forjó un pequeño y efímero imperio con territorios en África y América. Aunque Letonia, Estonia o Lituania no sean hoy en día países que guardan mucha relevancia a nivel internacional, vaya que son países con una calidad de vida excelente, con una identidad bastante potente. ¿Alguna vez pensaste en mudarte a los países bálticos o a cualquier país de Europa? Si tu respuesta fue que sí, me imagino que también has considerado el tremendo dolor de cabeza que implican los trámites burocráticos. Pues hoy te traigo una excelente noticia. Hoy puedes ahorrarte todos estos papeleos aburridos gracias a Living Europe. En Living Europe encontrarás a los mejores expertos en asesoría legal para tu llegada a Letonia o a cualquier país del viejo continente. ¿Quisieras trabajar o estudiar? Living Europe estudiará tu caso y te acompañará desde tu primera asesoría hasta tu adaptación en el país. Como eres seguidor del Mapa de Sebas, traigo una sorpresa. Conéctate con el WhatsApp que te dejo en la descripción y primer comentario, diles que te comunicas a mi nombre y tendrás una primera asesoría totalmente gratis. Pregunta, ya que este podría ser tu primer paso en cumplir tu sueño de vivir en Europa. Regresando a nuestro tema, ¿en qué momento Letonia consiguió esta diminuta hazaña y cómo terminó siendo una pequeña república amenazada constantemente por la Gran Rusia? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. El origen de Letonia se remonta a la aparición de los pueblos bálticos cuyo origen se asocia a los eslavos. Por esto, desde la lingüística, se habla de las lenguas balto-eslavas. La gran diferencia, que mientras los eslavos se cristianizaron durante los primeros siglos de la Edad Media, los pueblos bálticos mantuvieron sus creencias, siendo considerados como los últimos paganos de Europa. Asimismo, no formaron estados organizados y en su lugar vivieron en tribus, las que nos competen, curonios, semigalianos, celonianos y latgalianos, se asentaron en el actual Letonia. Todo esto cambiaría en el siglo XIII bajo el grito de Deus Vult. El Papa Celestino III autoriza a los reinos de Suecia, Dinamarca y a las órdenes alemanas de caballeros livonios y teutónicos a emprender las cruzadas bálticas. En la teoría, para cristianizar a estos paganos, en la práctica, para conquistar territorios. Los que nos competen son los caballeros livonios que tras su cruzada formaron la Terra Mariana en 1207, con capital en Riga, y que tuvo al obispo alemán Albert von Buxoveden como gobernador, cuya estatua se mantiene en el centro de la ciudad. En 1236, la Orden Livonia sufrió una catastrófica derrota en la batalla de Saule a manos de los samogitios. Los caballeros livonios sobrevivientes fueron asimilados como una rama autónoma de la Orden Teutónica, futura Prusia, a su vez, futura Alemania. A pesar de esta victoria, las cosas no cambiaron mucho para los nativos bálticos, ahora bajo el dominio de Königsberg. El modus operandi, una aristocracia alemana que convirtió a los letones en siervos, pero que permitió el crecimiento económico del territorio al ser Riga un puerto clave de la famosa Liga Hanseática. Todo esto cambiaría en el siglo XVI, cuando la región quedó rodeada por grandes potencias: Rusia, Polonia, Lituania y Suecia. ¡Ay, el polvorín que se va armando! Para el siglo en mención, la Reforma Protestante había debilitado la autoridad católica de las órdenes religiosas. Es decir, ambas órdenes, la teutónica y la livonia, se encontraban sumamente debilitadas. En este contexto, estalla la Guerra Livonia. Rusia,
en su afán de buscar una salida al mar Báltico, invade Livonia, quien formó una alianza con las otras potencias, Suecia, Dinamarca y la mancomunidad polaco-lituana. Tras 25 años de guerra, la coalición consigue expulsar a los rusos. ¿Y la ayuda extranjera de los livonios iba a ser gratis? Pues Nel, Suecia y Dinamarca se repartieron el actual Estonia, mientras que Polonia-Lituania ocupó el actual Letonia. El último maestre de la Orden Livonia, Gotthard Kettler, aceptó secularizar la orden, convirtiéndose en el primer duque del naciente ducado de Curlandia y Semigalia, estado vasallo de Polonia-Lituania, con capital en la ciudad letona de Jelgava. Y aunque nominalmente este ducado no fue nunca un país independiente, vaya que consiguió un gran apogeo económico hasta convertirse en una potencia comercial y colonial menor durante el siglo XVII, especialmente durante el reinado de Jacobo Kettler. Es aquí cuando Curlandia y Semigalia emprendió expediciones que le permitieron establecer pequeñas colonias en la isla de Tobago en el Caribe y en Gambia en África Occidental. El problema, que por más próspero que fuese, era imposible que compita con las grandes potencias europeas. Al cabo de un par de décadas, los curlandos fueron expulsados por neerlandeses e ingleses respectivamente, y vaya que por casa, las cosas tampoco mejorarían. El territorio se convierte nuevamente en un epicentro de guerra entre potencias. En 1629, los suecos se apoderan del norte de Curlandia. En 1721, tras la Gran Guerra del Norte, los rusos expulsan a los suecos de Estonia y le respiran en la nuca a los curlandos. Polonia-Lituania, por su parte, aún como estado que tenía la soberanía nominal sobre Letonia, comienza su decadencia en el siglo XVIII. ¿Te suenan las particiones de Polonia? ¿A que sí? Prusia, Austria y Rusia se reparten sus territorios en 3 tandas. ¿Y adivina dónde quedó el ducado de Curlandia y Semigalia? Exacto, la madre Rusia anexa oficialmente Letonia en 1795, una madre de la que los letones comenzarían a renegar más temprano que tarde. Nos encontramos ya en el siglo XIX, apodado como el siglo de los nacionalismos. En el caso de los letones, el hecho de haber tenido un estado semiautónomo por siglos que llegó a fundar un pequeño imperio contribuyó a este nacionalismo. Intelectuales como Krišjānis Valdemars, de la mano de movimientos como el de los jóvenes letones, promueven la lengua, el folclore y la identidad letona. Los rusos, por su parte, promueven la industrialización de Riga en detrimento de la antigua capital Jelgava, lo que propició la formación de una clase obrera urbana. ¿A qué te suena esto? Exacto, a revolución proletaria. Nos adelantamos entonces a la Primera Guerra Mundial, sinónimo de la decadencia y caída del Imperio Ruso. Los alemanes ocupan el territorio mientras Rusia se desangraba en su guerra civil. Los nacionalistas letones aprovechan el pánico y con el apoyo del Reino Unido y de Polonia, interesados en perjudicar a Alemania y a Rusia respectivamente, consiguen su independencia. Y los bolcheviques intentaron fundar una Letonia soviética que no prosperó gracias al bloqueo británico y a los ataques terrestres polacos. Nace así la Primera República Independiente de Letonia, reconocida oficialmente por la URSS en 1920 y que ingresó en la Sociedad de Naciones un año después. Tras siglos de dominio extranjero, por fin los letones obtienen su independencia y vaya que no lo hicieron mal. En poco más de una década, Letonia consiguió un desarrollo notable. Surgieron industrias, universidades y un sistema democrático que tuvo el apoyo de las potencias occidentales. Sin embargo, esto cambió en 1934, cuando Karlis Ulmanis estableció un régimen autoritario, disolviendo el parlamento y concentrando el poder en su figura.
Sin embargo, el verdadero desastre vendría con la Segunda Guerra Mundial. En 1940, tras el acuerdo secreto entre Abigail y Stalin, el famoso pacto Ribbentrop-Molotov, los tres países bálticos fueron anexados por la Unión Soviética tras un acuerdo engañoso de protección militar. Un año después, los alemanes ocupan el país, anexándolo al Reichskommissariat Ostland. Los más perjudicados, judíos, gitanos y comunistas letones, enviados a campos de concentración. No obstante, tras la victoria en Stalingrado, el Ejército Rojo retomó el control, reincorporando Letonia en 1944. La RSS de Letonia se conformó entonces como una de las 15 repúblicas constituyentes de la URSS, algo que no fue reconocido por las potencias occidentales. De hecho, Estados Unidos colocó a los países bálticos en la lista de naciones cautivas del comunismo. Esto no impidió que la URSS mantenga la soberanía sobre el país durante toda la Guerra Fría. Algunos partisanos, conocidos como los Hermanos del Bosque, intentaron resistir la ocupación soviética, pero sin éxito. En este periodo, destaca la colectivización y la inmigración masiva de ciudadanos rusos al punto de modificar la composición demográfica del país. Los letones tuvieron que esperar entonces hasta la década de 1980, la de la decadencia de la Unión Soviética, resumida en la perestroika y el glasnost. Los tres países bálticos fueron los primeros en aprovechar la situación para acelerar su independencia. Destaca en agosto de 1989 la cadena báltica. Ciudadanos estonios, letones y lituanos formaron una cadena humana de más de 600 kilómetros de longitud que cruzó Tallin, Riga y Vilna para exigir la retirada de la ocupación soviética. 2 años después, la URSS se desintegra y los tres países bálticos obtienen su independencia. Desde entonces, Letonia emprendió un proceso de reformas ejemplar. Se privatizó la economía, se implementó un sistema democrático y se apostó por un claro alineamiento con Occidente. En el 2004, Letonia ingresó a la OTAN y a la Unión Europea. Su gran desafío, los letones lo perciben como la latente amenaza rusa. Varios de los ciudadanos rusos que se establecieron en Letonia no han obtenido la nacionalidad tras la independencia del país. Esto puede generar una situación análoga a la de Ucrania, en la que Putin apela a la protección de los rusos fuera de sus fronteras para su invasión del país. Por tal motivo, los países bálticos, que podrían ser aislados del resto de la OTAN si Rusia cierra el corredor Suwalki, viven en máximo estado de alerta, un estado alimentado tras siglos de dominación extranjera y que los letones no están dispuestos a revivir. ¿Considerarías este miedo como justificado? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!